Hay secretos que el tiempo enterró, pero que nunca dejaron de latir en el tejido invisible del universo. Hace mucho, los maestros espirituales y antiguos sabios conocían un camino sin esfuerzo, una forma de manifestar sin resistencia. Pero, a lo largo de los siglos, el ruido de la vida moderna apagó este conocimiento. Lo que antes se transmitía de boca en boca, en susurros sagrados, hoy está escondido entre distracciones y creencias limitantes. ¿La verdad? Esta técnica siempre estuvo aquí, esperando a aquellos que se atreven a verla. La vida no tiene que ser una batalla constante. La sociedad nos enseñó que conquistar algo requiere lucha, sudor y sacrificio. Pero, ¿y si esa fuera la mayor ilusión de todas? ¿Y si el verdadero secreto para conseguir lo que se desea no estuviera en el esfuerzo, sino en la capacidad de permitir? Eso es exactamente lo que enseña esta técnica olvidada, dejar que la energía fluya sin interferencia, como un río que sabe exactamente hacia dónde ir. Cuando aprendes a usarla, todo cambia, y lo inesperado se vuelve natural. Imagina sostener un pájaro con fuerza, se retuerce, quiere escapar. Ahora, suelta las manos, permite que elija quedarse, y, muchas veces, permanece. El universo responde de la misma manera. Cuando intentamos controlar cada detalle, creamos tensión y alejamos lo que deseamos. Pero cuando aprendemos a soltar, las cosas empiezan a suceder casi mágicamente. El problema es que fuimos programados para sostener con fuerza, no para confiar en la ligereza de la entrega. La razón principal por la cual esta técnica fue olvidada es simple: desafía todo lo que nos enseñaron sobre esfuerzo y merecimiento. El mundo valora el sudor de la conquista, no la suavidad del flujo. Así que, aquellos que sabían este secreto lo guardaron entre símbolos y metáforas, protegiéndolo de aquellos que no estaban listos para comprenderlo. Pero ahora, esta sabiduría está volviendo a la superficie. Y aquellos que la redescubren se dan cuenta de que la vida no tiene que ser una maratón de resistencia. Si todo esto tiene sentido para ti, entonces tal vez estés listo para entender el siguiente paso: ¿por qué la resistencia es justamente lo que impide la manifestación? Después de todo, si el universo siempre responde a nuestra energía, ¿qué sucede cuando entramos en conflicto con lo que deseamos? La respuesta a esta pregunta podría cambiarlo todo. El universo funciona como un espejo, refleja no lo que pedimos, sino lo que sentimos. Cuando deseamos algo con desesperación, ansiedad o miedo a no conseguirlo, emitimos una señal de escasez. Es como gritar por ayuda desde una habitación cerrada sin darnos cuenta de que la llave siempre ha estado en nuestras manos. La resistencia surge cuando hay un conflicto entre lo que queremos y lo que creemos que es posible. Y ese conflicto es el mayor bloqueo para la manifestación. Intenta sostener el agua con fuerza y verás que se escapa entre los dedos. Lo mismo ocurre con los deseos cuando nos aferramos a ellos con miedo a perderlos. La lucha contra la corriente solo nos aleja aún más del destino que queremos alcanzar. Pero, cuando soltamos el control y confiamos en el flujo, todo se reorganiza de forma natural. Lo que parecía distante empieza a acercarse, y lo que parecía difícil se vuelve simple. La entrega es la clave que desbloquea la puerta de la abundancia. Muchos pasan la vida creyendo que necesitan hacer que las cosas funcionen a toda costa. Pero observa la naturaleza: los árboles no intentan crecer, simplemente crecen. El río no discute con el lecho, simplemente sigue su curso. Esta inteligencia natural está presente en todo, incluso en nosotros. Sin embargo, aprendimos a resistir, a dudar, a desconfiar del propio flujo. Y esa duda crea barreras invisibles entre nosotros y lo que deseamos. Liberar la resistencia no significa renunciar a los sueños, sino permitir que vengan a nosotros sin lucha. Es como afinar un instrumento musical: cuando la cuerda está demasiado tensa, se rompe; cuando está demasiado floja, no suena. El equilibrio está en la tensión justa, y esta técnica olvidada enseña exactamente cómo encontrar ese punto. Cuando esto sucede,
la manifestación deja de ser una cuestión de esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. Ahora que entendemos el problema, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cómo alinear nuestra energía con lo que deseamos, sin resistencia? Después de todo, si todo se trata de frecuencia y sintonía, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos vibrando en la misma frecuencia de lo que queremos? La respuesta a esto es lo que realmente desbloquea el flujo. Todo en el universo vibra. Cada pensamiento, emoción y deseo tiene su propia frecuencia, como una estación de radio transmitiendo una señal. Si queremos sintonizar una melodía específica, necesitamos ajustar la frecuencia correcta. El problema es que muchos intentan atraer abundancia mientras vibran en la frecuencia de la escasez, o esperan por amor mientras cargan el miedo a la soledad. El secreto está en armonizar el deseo con la energía correspondiente, y esta técnica olvidada enseña exactamente cómo hacerlo. Piensa en un imán, no corre detrás de nada, solo atrae lo que tiene la misma polaridad. De la misma manera, lo que buscamos ya está disponible en el campo cuántico, esperando solo por el alineamiento adecuado para materializarse. Sin embargo, la mayoría de las personas oscila entre querer y dudar, desear y temer. Este conflicto interno crea una señal débil, desenfocada, como una antena desalineada. El flujo solo se desbloquea cuando hay claridad y certeza absoluta de lo que se quiere. El truco es sentir ahora lo que queremos experimentar en el futuro. Quien quiere riqueza debe sentirse próspero antes de ver el dinero. Quien desea amor debe sentirse completo antes de encontrar a alguien. Parece contraproducente, pero así es como responde el universo. Cuando emitimos el sentimiento correcto, todo a nuestro alrededor se ajusta para confirmar esa realidad. Y cuando aprendemos a mantener esta vibración, lo imposible se vuelve inevitable. Imagina entrar en un ascensor y presionar el botón del piso equivocado. Puedes enojarte e intentar abrir la puerta a la fuerza, o simplemente presionar el botón correcto y dejar que el sistema haga el resto. La vida funciona de la misma manera. Cuando nuestra energía está desalineada con lo que queremos, intentamos forzar el destino, gastamos energía en resistencia. Pero cuando ajustamos nuestra frecuencia, el universo se encarga del camino. El esfuerzo desaparece, y el flujo se vuelve natural. Ahora que sabemos qué hacer, surge una pregunta esencial: si esta técnica es tan poderosa, ¿cómo los antiguos sabios ya sabían de ella? ¿Cómo conseguían manifestar sin esfuerzo, mientras que tantos hoy viven en escasez y lucha? La respuesta a esto está en un secreto que atraviesa los siglos. Desde tiempos inmemoriales, aquellos que realmente comprendían las leyes del universo no intentaban controlar la realidad, se armonizaban con ella. Los sabios del Oriente, los alquimistas del Occidente, los místicos de civilizaciones perdidas, todos conocían un principio fundamental: la resistencia crea bloqueos, mientras que la entrega abre caminos. No imploraban al universo, ni se preocupaban por cómo vendrían las cosas. Simplemente ajustaban su vibración y permitían que el flujo trajera lo que ya era suyo por derecho. El error moderno es creer que la manifestación ocurre por el esfuerzo mental, la repetición mecánica de afirmaciones o la fuerza de voluntad. Pero los antiguos sabían que el secreto estaba en la conexión con el todo, en la sintonía fina entre deseo y confianza absoluta. Se colocaban en estados elevados de conciencia, donde la realidad parecía maleable, casi como un sueño lúcido. Para ellos, crear no era una cuestión de sudor, sino de permiso. Imagina el universo como un océano infinito y tú como un navegante. Si remas contra el viento, el progreso será difícil y extenuante. Pero si entiendes los vientos, ajustas las velas y confías en el flujo, llegarás a tu destino sin esfuerzo. Los maestros antiguos vivían así, leían las señales, confiaban en la marea, navegaban sin ansiedad. Y por eso, todo fluía para ellos de manera casi mágica, no porque fueran especiales, sino porque comprendían el juego de la realidad. Sus enseñanzas fueron ocultadas, distorsionadas y, en algunos casos, completamente olvidadas.
Pero quien aún tiene ojos para ver se da cuenta de que estas verdades nunca dejaron de actuar. La manifestación no necesita ser un proceso de prueba y error, sino un estado natural de alineación. Cuando aprendes a sentir la realidad deseada antes de que se manifieste, la propia existencia comienza a conspirar a tu favor. Ahora que entendemos este secreto, surge la cuestión esencial: ¿cómo aplicar esto en la práctica? ¿Existe una manera simple e inmediata de experimentar este cambio ahora mismo? La respuesta es sí, y el siguiente paso revelará exactamente cómo hacerlo. La belleza de esta técnica radica en su simplicidad. No necesitas rituales complicados, ni años de práctica para sentir la diferencia. Todo comienza con un único acto: soltar. Cierra los ojos por un momento y percibe dónde hay tensión en tu cuerpo. Tal vez en los hombros, la mandíbula, el pecho. Ahora, respira profundamente y suelta. Esta es la primera lección: lo que está tenso no puede fluir. Y si la energía no fluye, la manifestación queda estancada. Relájate y abre espacio para que el universo actúe. Ahora, lleva tu atención a lo que deseas manifestar. Pero, en lugar de preguntarte cuándo va a suceder esto, pregúntate: ¿cómo me sentiría si esto ya hubiera sucedido? Permite que esa sensación crezca dentro de ti, como si fuera real ahora. Siente la ligereza, la gratitud, la certeza. El truco está en habitar esa energía antes de que la realidad cambie. El universo no responde a palabras, sino a vibraciones. Y cuando vibras como si ya hubieras recibido, el resto se ajusta naturalmente. Para reforzar esta práctica, realiza un pequeño experimento. Elige algo simple para manifestar en los próximos días. Puede ser una sincronicidad, un objeto, un encuentro inesperado. Luego, suelta completamente. No te pongas a esperar, no intentes controlar. Simplemente sigue tu vida con la certeza de que eso está llegando. Esta técnica actúa tras bambalinas, alineando eventos y oportunidades sin que tengas que forzar nada. Y cuando la manifestación ocurra, tendrás la prueba de que esto funciona. La clave está en la repetición. No sirve de nada hacerlo una vez y volver al estado anterior de ansiedad y duda. Haz de esto un hábito. Cuanto más te relajas y confías, más rápido suceden las cosas. Con el tiempo, te darás cuenta de que la resistencia fue lo único que impidió tus manifestaciones antes. El cambio no sucede allá afuera, comienza dentro, en tu estado energético. El mundo físico solo responde. Y cuando esta práctica se convierte en parte de ti, algo extraordinario sucede. La realidad comienza a reorganizarse de una manera que parece casi sobrenatural. Te das cuenta de que nunca se trató de correr tras las cosas, sino de aprender a recibirlas. Y ahí es cuando surge la última pregunta: ¿qué sucede cuando dominas completamente esta técnica? Algo cambia profundamente cuando aprendes a fluir sin resistencia. De repente, puertas que parecían cerradas se abren sin esfuerzo. Oportunidades que antes parecían imposibles empiezan a surgir de manera natural. Te das cuenta de que ya no necesitas correr tras las cosas, porque ellas comienzan a venir hacia ti. Es como si el universo estuviera esperando simplemente a que dejaras de luchar contra la corriente para finalmente entregarte todo lo que siempre fue tuyo. La sensación de paz se vuelve constante. Esa ansiedad de cuándo va a suceder, desaparece, porque sientes, con cada célula de tu cuerpo, que todo ya está en movimiento. El miedo y la duda pierden fuerza, porque la confianza se convierte en tu estado natural. El tiempo deja de ser un obstáculo, lo que antes parecía tardar años ahora sucede en días, incluso en horas. La realidad externa comienza a reflejar esta nueva vibración, trayendo sincronicidades casi increíbles. Las personas a tu alrededor comienzan a notar la diferencia. Perciben que hay algo diferente en ti, una ligereza, una certeza silenciosa, un magnetismo inexplicable. Y sin que tengas que decir nada, comienzan a preguntarte: ¿qué has hecho? ¿Cómo tu vida cambió tanto?
Porque cuando te alineas con el flujo, todo a tu alrededor cambia también. Tus relaciones mejoran, tu salud se fortalece, el dinero fluye sin esfuerzo. El universo responde a tu nueva energía. Pero lo más impresionante es que, cuando esta técnica se convierte en algo natural, ya no necesitas practicarla conscientemente. Manifestar se convierte en un reflejo automático, tan natural como respirar. Sientes, deseas y recibes. Sin lucha, sin espera, sin frustración. La abundancia se convierte en tu estado estándar, y la vida se transforma en un juego donde sabes exactamente cómo crear la realidad que deseas. Ahora que comprendes el poder de esta técnica, solo queda una pregunta: ¿qué te está impidiendo aplicarla ahora? Después de todo, si todo puede cambiar a partir de este momento, ¿por qué esperar un día más?